iglesia, a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada rinde al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente en la radio. Les abrazo en el amor del Señor a todos los hermanos y hermanas que me escuchan. A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio del Tambo, hermanos. Un fuerte abrazo para todos los hermanos y para todas las hermanas que hacen posible este programa de radio. Quiero saludar también a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Y bueno, hermano, estamos aquí para poder bendecir la vida de todos ustedes, ¿no? Por medio de la palabra del Señor, porque la palabra es medicina para los huesos, ¿no? O refrigerio para nuestros huesos y vida para el alma, ¿no? Así dice la palabra del Señor. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a tratar de traer esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en este día. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por estar en tu presencia en esta mañana. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga a todos los radioescuchas. Señor, a todos los hermanos y hermanas, Señor, que están presentes detrás de la emisora, Señor, escuchando tu palabra. Ayúdalos y bendícelos para que puedan comprender y entender, Señor. Dale espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere comunicarse con nosotros, el número está 4626-8094. Este es el número de la radio. También tenemos el número del WhatsApp, el 1558-80-3748. 1558-80-3748. Usted quiere comunicarse, puede hacerlo a través de esos números. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al nombre del Señor.
Y acá yo quisiera hablar sobre los inmundos, ¿no? ¿A qué se está refiriendo en este pasaje, ¿no? Porque acá está hablando que la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, ¿no? Rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nuestra conciencia, una vez santificada, ya es santificada para siempre. Eso debería ser así. Pero desgraciadamente estamos en un mundo donde el pecado es el actor principal, juntamente con la muerte y el diablo. Y siempre nos tropezamos de una manera u otra, nos tropezamos con ellos. Vio como sin querer o por descuido o queriendo, siempre nos encontramos. Y entonces esa conciencia que fue santificada en algún momento por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa conciencia que fue santificada por medio del sacrificio de nuestro amado, esa conciencia vuelve a estar nuevamente entenebrecida, por así decirlo, o manchada por una acusación, ¿no? De algo que hemos tocado, que hemos visto, con la cual nosotros nos hemos relacionado. Por eso cuando la palabra de Dios en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las becerras rociada a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, limpiará vuestras conciencias, porque la sangre es un fluir perenne, no es un fluir constante a través de las edades y de los tiempos. Esa sangre fluye y fluye para limpiar las conciencias de los hombres, especialmente de los hijos de Dios, que no han podido mantener su conciencia limpia una vez que fueron ellos justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mantener la conciencia limpia en este mundo, en este presente siglo malo, ¿no? Es algo muy difícil, porque estamos rodeados por todos lados, ¿no? De la maldad, del pecado, de la muerte, del diablo. Y como nosotros somos peregrinos en este mundo, siempre de alguna manera nos estamos cruzando, por así decirlo. Y esa conciencia que fue santificada, que limpió nuestros pensamientos de obras muertas, limpió nuestros hechos que eran vergonzosos y que nos acusaban a nosotros, esa conciencia que fue lavada con la sangre de Cristo, ahora resulta que otra vez está de alguna manera acusándonos, no por aquel yerro que hemos tenido,
y en esa condición nosotros no podemos tener comunión con Dios. En esa condición no, porque para podernos acercar al Señor, al altar del incienso, era necesario que hubiera purificación, ¿no? De los pecados. No podía haber esa comunión con el altar del incienso sin la correcta purificación del pecado, de la falta que uno había cometido. Para poder entender un poquito más esto, quisiera leer en el libro de Números, versículo 19. Y así dice la palabra del Señor. Y habló a Moisés, Jehová, y a Aarón, diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová prescribió, diciendo, si di a los hijos de Israel que traigan una vaca bermeja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Vio? Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará afuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y tomará Eleazar el sacerdote de la sangre, y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con sus dedos y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote palo de cedro e hisopo escarlata y la echará en medio del fuego en la que arde su vaca, o la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua y después entrará en el real y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará su vestido en agua y también lavará con agua su carne y será inmundo hasta la tarde. Y entonces nosotros vemos, hasta aquí, estamos viendo el sacrificio de una vaca roja. Esta vaca era tomada por aquel que la había de degollar. Le pegaba al animal en el lugar correcto, la degollaba, y la sangre con la cual se la degollaba esta vaca, se mojaban los hisopos y se la rociaba completamente a la vaca, con la misma sangre, se la rociaba. Y tomará el sacerdote su sangre con su dedo y rociará hacia adelante del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces y hará quemar la vaca aún ante sus ojos. Y la quemaban completamente. Su cuero, su carne, su sangre, su estiércol hará quemar. Fíjese. Y luego tomará el sacerdote el palo de cedro e hisopo escarlata y lo echará en medio del fuego en la que arde la vaca. Todo era quemado. Es decir, que todo recibía el juicio. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua, después entrará en el real. Y será inmundo el sacerdote hasta la tarde, porque el sacerdote, al tener relación con esa vaca, ¿no?, él se convertía en inmundo, por así decirlo. Se lavaba él sus vestidos con agua y también se lavaba su carne y podía entrar en el real y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Fíjese cómo el sacerdote se hacía inmundo.
porque estaba matando un animal, ¿no? Por medio de ese sacrificio, él se hacía inmundo. Y también era inmundo aquel que hacía el sacrificio, porque el sacerdote veía solamente, pero él hacía el sacrificio. Y asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos con agua y también lavará con agua su carne y será inmundo hasta la tarde. Y después dice que un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento o del campo, en un lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de la separación. Es una expiación. Esto era una expiación. Este animal representaba la forma en cómo los hijos de Israel iban a expiar sus pecados. Por medio de esta vaca, por medio de esta sangre derramada, por medio de este sacrificio. Entonces dice que un hombre limpio recogerá la ceniza de la vaca y las pondrá fuera del campo, en el lugar limpio, y las guardará la congregación, los hijos de Israel, para el agua de la separación. Es una expiación. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde, y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. Y entonces, ¿quién era inmundo? Porque acá en el libro de Hebreo dice, porque en el capítulo 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos, santificaban para purificación de la carne. ¿Y quién eran los inmundos? Y acá en el capítulo 19 de Números, versículo 11, explica quién eran los inmundos. El que tocare muerto de cualquier persona humana 7 días será inmundo. Esa persona era inmunda porque tocaba a un muerto. Esa persona se la consideraba inmunda. 7 días. Es decir, las 7 días estaba completamente su vida, porque el número 7 representa la perfección en cuanto a todo lo que Dios hace. Entonces, 7 días inmundo. Ahora, pero muchas veces nosotros nos tocamos con un muerto. O los israelitas se topaban con un muerto sin querer. Podía ser el muerto de un animal o podía ser un muerto de un ser humano, y entonces esa persona era considerada inmunda. Y nosotros en esta dispensación, nosotros llamamos inmundo a todo aquello que esté relacionado con el pecado, a todo aquello que esté relacionado con la inmoralidad. Entonces, todos los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no procede del Padre, sino del mundo. Y entonces nosotros siempre nos topamos sin querer, porque acá no es que uno buscaba hueso o buscaba muerto para ser inmundo, sino que tal vez trabajando la tierra, tal vez haciendo alguna tarea, la persona sin querer se encontraba con un muerto, pero aunque era sin querer, él se consideraba inmundo, se lo consideraba inmunda a esa persona 7 días. Y nosotros muchas veces, sin querer, nosotros nos
hacemos inmundo por el hecho de estar en este mundo, por el hecho, o nos contaminamos, por así decirlo, ¿no? Nos contaminamos, por así decirlo, sin querer, porque estamos en este mundo. No queriendo, sino sin querer. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Pero aún así podemos nosotros cruzarnos sin querer con algo que es inmundo, que no es conforme a la santidad que nosotros tenemos que manifestar, y entonces nuestra conciencia es contaminada nuevamente, ¿no?, por aquel hecho que circunstancialmente tuvimos que pasar. Es decir, que nuestra conciencia quedó contaminada por aquel acto, ¿no?, que no quisimos, pero que simplemente ocurrió. Como ese hombre que se encontró con el hueso de los muertos en su campo o por algún lugar donde anduvo, y bueno, y él no buscaba eso, pero lo encontró, y bueno, y se encontró con que ahora es inmundo. Y entonces en esa condición él no podía tener comunión con Dios, porque él había tocado lo inmundo, se había encontrado con los huesos de un muerto. Entonces no podía perdía él la calidad de hijo. Por supuesto que no, él seguía siendo hijo de Dios, porque él fue escogido, como hablamos del pueblo de Israel. Dios llamó a su pueblo mi hijo Israel, pero ellos no dejaban de ser hijos, pero no podían tener comunión con Dios porque había leyes que ellos tenían que cumplir, no tenían que acercarse a ningún muerto, y si se acercaban a algún muerto ellos eran inmundos. Hoy nosotros hemos dado por muerte muchas cosas. Hemos dado por muerto nuestra vieja vida, hemos dado por muerto la carne, hemos dado por muerto el corazón de piedra, hemos dado por muerto la vida antigua, pero sin embargo muchas veces nos cruzamos, ¿no?, con este muerto o con aquello que nosotros hemos considerado muerto, y nos relacionamos con eso, contaminando así nuestra propia vida, nuestra propia conciencia. Y cuando habla de 7 días, habla de los 7 días de la semana, es decir, todos los días, no es que habla de una semana, sino todas las semanas estamos en esta condición de inmundo, por cuanto hemos tenido una relación que no queríamos tener. Nos hemos relacionado con un muerto. Que el Señor le dé entendimiento, hermano, porque este es un tema difícil para mí, pero el Señor va a poner claridad. Ahora, fíjese que este hombre que se había encontrado con este muerto y que su conciencia era ahora su conciencia, por el hecho de haber encontrado con un muerto, ahora su conciencia ha sido contaminada. Porque había una ley que no le permitía a él tener tocar a un muerto o estar en el mismo ambiente con un muerto. Entonces, pero había una forma de purificación. Era necesaria la purificación para tener comunión con Dios. No se podía tener comunión con Dios estando en la condición de inmundicia o de ser inmundo, porque el pecado es inmundicia, ¿no? Lo que nosotros hemos dado por muerto, todo eso para nosotros es inmundicia, es suciedad. Y si nosotros nuevamente tenemos relación con aquello que nosotros hemos considerado muerto, entonces nosotros estamos siendo inmundos en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nuevamente nos amonesta si nos
nos hace saber que no estamos en una buena comunión con Dios por cuanto nos hemos relacionado con aquello que dijimos que ha muerto. Ahora este hombre se podía purificar, se purificará al tercer día con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Entonces, cualquiera que tocare un muerto en persona de hombre que tuviera muerto y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley por cuanto alguno muere en la tienda, cualquiera que entrare en la tienda y todo lo que tuviera en ella será inmundo 7 días. Y todo vaso abierto sobre el cual se hubiere tapadera bien ajustada será inmundo. Y todo vaso abierto sobre el cual no hubiere tapadera bien ajustada será inmundo. Y cualquiera que tocare en el muerto a cuchillo sobre la faz del campo o en el muerto o en el hueso humano o en el sepulcro 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán las cenizas de la quemada vaca de la expiación y echarán sobre ella agua viva en un vaso, y un hombre limpio tomará el hisopo y mojárelo en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que allí tuvieren y sobre todo aquel que hubiera tocado el hueso o matado o el muerto o el sepulcro, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo habrá purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio la tarde. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre las congregaciones por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la separación es inmundo. Y le será por estatuto perpetuo, y también el que rociare el agua de la separación lavará su vestido, y el que tocare el agua de la separación será inmundo hasta la tarde. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y las personas que la tocare será inmunda hasta la tarde. Alabado sea el Señor. Esto parece difícil de entender, pero es algo maravilloso, precioso, por lo que yo pude entender. Entonces este hombre inmundo se podía limpiar de su inmundicia. Tenía que tomar de la ceniza de la becerra. ¿Se acuerda que habíamos leído de la becerra roja que era quemada? Todo su intestino, su piel, sus huesos, su estiércol, todo era quemado, absolutamente todo. Entonces, la persona inmunda tomaba de esa ceniza porque toda la carga del pecado estaba sobre ese animal, porque ese animal recibió el juicio que merecía en inmundo. Ahora en inmundo, para poder ser limpiado, tenía que tomar de ese animal y mezclarlo con agua, y después tenía que lavarse con esa agua, y entonces era limpio. Era limpio, y eso tenía que hacerlo al tercer día. Y esto habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Había una manera de limpiarse, de purificarse del pecado que uno había cometido. Uno comete pecado. Nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido liberados del pecado.
Pero muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, ¿no? Caemos queriendo o sin querer, caemos en el pecado, o en los pecados, perdón, de este mundo, y entonces contaminamos nuestra conciencia nuevamente, y nuestra conciencia acusándonos, ¿no? Nos impide a nosotros que sirvamos a Dios. Aunque hoy hay muchas veces que la conciencia le acusa a los hermanos, pero son como los gentiles, ¿vio? Dice que ellos endureciéndose, no, su conciencia no le acusa, o ellos no hacen caso, los impíos, ellos no hacen caso cuando la conciencia le acusa o les amonesta que han hecho algo malo. Ellos viven sin poner atención a eso. Están completamente ajenos a su conciencia. Pero nosotros, los hijos de Dios, no somos así. Nosotros, los hijos de Dios, cuando hacemos algo que no es correcto, cuando nosotros no hemos mantenido en pureza nuestra conciencia, la cual el Señor lavó con su preciosa sangre, entonces nuevamente la conciencia nos acusa a nosotros, y buscando que nosotros busquemos la purificación, la reconciliación con nuestro Dios, ¿no? Y no estamos tranquilos y no tenemos paz con nosotros mismos hasta que la purificación se va haciendo una realidad en nosotros. No es que hemos tenido por inmunda la sangre de Cristo. Ningún hijo de Dios nacido de nuevo puede tener la sangre de Cristo por inmunda. Simplemente por el hecho de que estamos en este mundo. En este mundo nosotros, como aquel hombre que está en el campo y se encuentra con un muerto, no se encontró queriendo, sin querer se encontró. O cuando muere un pariente, uno va y no es que uno está queriendo contaminar su conciencia, sino que va por diversos motivos, pero eso Dios lo declara. Eso no es literal, hermano, eso era conforme a la ley, pero ahora conforme a la gracia, conforme a este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta dispensación, ¿qué es inmundo? Inmundo es todo aquello, ¿no?, que va contrario a la vida de Dios que está en nosotros, ¿no? Todo aquello que nosotros hemos dado por muerto, todo eso es inmundo. Porque lo que es santo no puede morir. Porque lo que es santo es limpio y es puro y está lleno de vida y está lleno de buenas intenciones. Nosotros nos deshacemos de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada, y eso para nosotros está muerto. El mundo para nosotros está muerto, por lo tanto el mundo es el mundo para nosotros. No, los vicios que tenían para nosotros esas cosas tan muertas, las tendencias que teníamos nosotros y que eran cosas de la carne, cosas del mundo, para nosotros están muertas todo eso. ¿Entiende? Las inclinaciones sexuales o todas esas cosas es del mundo, y nosotros morimos a todo eso. Eso murió para nosotros. Entonces nosotros no nos relacionamos con eso. Nosotros hemos sido limpiados en nuestra conciencia de toda esa vida vieja, y ahora nosotros estamos vivos en una nueva vida, que es la vida del Espíritu, que es la vida de Dios en nosotros. Entonces, este hombre tomaba agua con ceniza. La ceniza era la ceniza de aquella agua, de aquella vaca roja que se había sacrificado, un animal perfecto, sin tacha, que no había trabajado nunca en la tierra. Y ahora fíjese lo que dice Hebreos. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para purificación de la carne, aunque ellos alcanzaban la purificación en cuanto
a la inmundicia, pero aún sus conciencias les acusaba a ellos que de esa relación que habían tenido, de ese contacto que habían tenido. Su conciencia le acusaba a ellos de que ellos habían tocado lo inmundo, que ellos, en su conciencia, el agua no podía llegar. El agua ni la ceniza podía, solamente la carne. Podían limpiar la carne, pero no podían limpiar la conciencia. Por más que el sacrificio que hubiera sido conforme a lo que Dios había establecido, pero eso era para purificación de la carne. Ahora, ¿qué dice Dios? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para purificación de la carne, ¿se da cuenta? Era una figura de lo que realmente nos santificaba a nosotros. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, vio que la becerra tenía que ser sin mancha, y Jesucristo se ofreció sin mancha. Él era el sacrificio perfecto. Vio, así como la becerra era perfecto el sacrificio porque era un animal sin defectos. Pero el sacrificio de Cristo era mayor, porque el sacrificio de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Dice, limpiará. Y eso muchas veces nosotros lo relacionamos con los impíos, pero también está relacionado con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios que sus conciencias les acusa por cuanto ellos, después de que han sido lavados, después de que han sido santificados, no, al recibir al Señor Jesucristo, han tenido relación con la muerte nuevamente. Porque la muerte opera o el pecado opera a través de nuestra conciencia, ¿no? Y bueno, y nos acusa, y nos hace sentir inmundos, nos hace sentir sucios, no nos permite tener una amplia comunión con el Espíritu Santo, no nos permite tener una amplia comunión con Dios, porque hay una conciencia que nos está acusando por el pecado que hemos hecho, porque hemos tocado el muerto, porque hemos tenido relación con la muerte, después de haber sido limpiados. Y entonces tiene que haber restauración. Tiene que haber restauración. Y gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, nuestro amado Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan con respecto al Señor. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Se da cuenta? Tal vez usted está siendo acusado en su conciencia por alguna relación que usted tuvo con la muerte. Pero usted tiene que venir al Señor Jesucristo y confesar su pecado, porque aquel que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tal vez usted, hermana o hermano, joven, tal vez usted ha cometido alguna falta, tal vez usted se ha relacionado con la muerte, estuvo en un lugar, aunque no se relacionó, simplemente estuvo en ese lugar donde la muerte reina. Tal vez su corazón, su mente estuvo en el mundo, ama las cosas del mundo, apetece las cosas del mundo. Y bueno, y eso está relacionado con la muerte, entonces su conciencia ha sido contaminada, después de haber sido santificada por la sangre de Cristo, ha sido nuevamente contaminada, pero Dios quiere nuevamente la reconciliación con usted. Y usted debe anhelar lo mismo. Ahora fíjese que qué maravilloso, ¿no? Porque la becerra era sacrificada antes que una persona fuera inmunda. Antes, su ceniza era reservada en un lugar
en un lugar santificado, ¿no? Era reservada esa ceniza, y entonces cada una persona cuando se relacionaba con un muerto, entonces esa persona iba, buscaba esa ceniza o designaba a alguien que no era inmundo, designaba a otra persona que no estaba contaminada por la muerte, ¿no? Un intermediario, por así decirlo, y le pedía que por favor fuera al lugar donde estaba la ceniza, la mezclara con agua viva, y esa persona venía y rociaba a aquella persona inmunda y a toda su casa, a toda su familia, la mesa, todo lo que tenía. Fíjese, pero la ceniza ya estaba anticipadamente provista para que esa persona pudiera ser purificada. Y así, hace 2000 años atrás, Dios proveyó para nosotros, sus hijos, ¿no? Un sacrificio en la cual nosotros podemos ser limpiados. Podemos ser santificados nuevamente en nuestras conciencias, no arrepintiéndonos y ahora vamos a la sangre de Cristo, ya no vamos a la ceniza, sino que vamos a la muerte de Cristo, vamos a la sangre de Cristo derramada hace 2000 años atrás, y por la fe nosotros nos purificamos por medio de esa sangre, creyendo con todo nuestro corazón que el Señor nos ha limpiado nuevamente de nuestros pecados, o del pecado que yo he hecho, o de la relación que yo tuve con la muerte. Bendito sea el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él proveyó ya, como en el Antiguo Testamento proveyó la ceniza de antemano, así ahora el Señor proveyó un sacrificio, una sangre de antemano, para que todos aquellos que tienen su conciencia contaminada por causa de que se relacionaron con la muerte, con aquello que habían declarado que estaba muerto, hoy pueden nuevamente ser purificados. Pero no volver a hacerlo nunca más. Como le dijo el Señor a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No lo haga más. Sabiendo el precio que usted pagó por haberse relacionado con la muerte, con aquellas cosas que usted dio por muerto, pero ahora resulta que no estaban muertas, sino que estaban latiendo dentro, en lo profundo de su alma, esperando como aquellos reyes que se escondieron en la cueva de Meseda, esperando la oportunidad para huir, escapar y volver a ser poderosos en contra de Israel. Así muchos enemigos están dentro de nosotros ocultos, esperando la oportunidad para salir y hacerse fuerte y nuevamente llevarnos a nosotros a servir, no a Satanás. Pero nosotros tenemos que tomar esos reyes en la medida que lo vemos en nosotros, tenemos que tomarlos y pisarle los pies. Y el Señor le bajará la espada y le cortará la cabeza y lo colgará en la cruz del Calvario, aunque eso ya lo hizo Él. Entonces la restauración de aquel que pecó. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia? Yo creo que la conciencia, una vez limpiada, no queda limpia para siempre. Esa conciencia que fue limpiada puede ser mancillada, puede ser nuevamente el medio de acusación para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios no entienden que hay un sacrificio que Dios proveyó para que cuando nosotros erremos el blanco, queriendo, sin querer, nosotros, como el pueblo de Israel, iba a la ceniza de aquel animal, de aquella vaca roja, iba y tomaba la ceniza mezclándolo con agua viva? Así nosotros hoy podemos ir al Calvario
y tomar de allí la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y por medio de esa sangre limpiar nuestra conciencia de obras muertas, arrepintiéndonos, no buscando, porque si buscamos la purificación de nuestra conciencia para servir a Dios, porque con una conciencia sucia no le podemos servir al Señor. Con una conciencia que nos acusa, nosotros no le podemos servir al Señor. Nadie puede decir yo nunca he necesitado de esa sangre después de que ha sido lavado o su conciencia purificada, su conciencia por medio de la sangre de Cristo. Hemos necesitado no una vez, sino muchas veces de esa sangre por la ignorancia en las Escrituras o por muchos motivos. Nosotros hemos necesitado muchas veces la sangre de Cristo que nos limpie nuestra conciencia de obras muertas, de aquello que nosotros de esos pecados que hemos cometido por habernos relacionado con aquellas cosas que dijimos que estaban muertas. Declaramos pero ahora resulta que nuestra conciencia nos acusa nuevamente. Pero está la sangre, hermano, hermana. ¿Usted quiere nuevamente la purificación? ¿Usted quiere nuevamente la comunión con Dios? Vaya a la cruz. Crea en la sangre de Cristo. Arrepiéntase, confiese sus pecados. Y el Señor está pronto para limpiarle, borrarle completamente ese pecado o esos pecados que hemos cometido después de haber sido nuestra conciencia santificada y purificada por la sangre de Cristo. Por eso debemos mantener esta pureza en nuestra conciencia. Por eso está la ley de Cristo, que nosotros tenemos que vivir una vida de separación. No tenemos que relacionarnos con todo lo que hay en este mundo. Aún el agua que bebemos no tenemos que zambullirnos, sino que tenemos que llevar el agua a nuestra boca, no sin doblar las rodillas, no estar siempre atento porque el enemigo siempre está cerca. Por eso, hermanos amados, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Bueno, acá Pablo está hablando de otras cosas. Pero yo quería tocar este tema porque el Señor en la mañana estuve orando y estuve buscando y el Señor me llevó a leer esto para hoy, el día de la radio, ¿no? El sacrificio de la vaca roja y el agua de la purificación. ¿Hace cuánto que su conciencia la acusa de obras muertas, hermano? ¿Por qué no recurre a la sangre? Si usted no se puede acercar busque un intercesor, un intermediario. Busque el Espíritu Santo, busque al Señor Jesús. Busque que ellos vengan o que ellos vayan al lugar y traigan esa sangre y lo puedan limpiar a usted. Y lo puedan nuevamente purificarlo para que usted pueda volver a tener una completa comunión con Dios. Muchos esconden el pecado. ¿Usted sabe cuántos pecados están escondidos en la iglesia? Hacen como aquel hombre que tomó el oro y tomó las joyas, ¿no? Acán creo que era, y su codicia y la escondió en su tienda y estaba enterado toda su familia de lo que había hecho. ¿Sabe cuánto esconden en su tienda pecados? ¿Sabe? Hay cantidades, millones de hermanos que tienen escondido tantos pecados que han hecho, que han cometido, pero no es necesario
esconderlo. Es necesario confesarlo al Señor. Confiésele al Señor. Y dígale, Señor, límpiame con tu sangre. Límpiame con tu preciosa sangre de obras muertas, Señor. Me arrepiento de haber hecho lo que hice, Señor. Yo quiero volver a la comunión contigo. Yo quiero tener comunión contigo porque sin ti nada puedo hacer. Y bueno, y el Espíritu Santo le guiará a usted cómo usted tiene que reconciliarse con el Señor. Saque eso que tiene escondido, hermano, desde hace muchos años, de hace mucho tiempo usted está escondiendo su pecado. Usted tiene que arrepentirse, tiene que dolerse. Usted ha endurecido su conciencia, ya su conciencia ya no le hace caso más a su conciencia. Usted ya le dice, ¿qué me importa a mí lo que diga mi conciencia? Yo sigo haciendo lo que quiero, pero eso le va a acarrear peores condiciones delante de Dios. Algún día usted va a compadecer delante del trono de Cristo y usted va a salir avergonzado en su presencia. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día en que Dios ha traído esta palabra a tu vida, para que usted se arrepienta, hermano. Él quiere que se acerque usted a la ceniza de la becerra o a la sangre de Cristo, no hace sacrificio perfecto para que usted pueda limpiar su conciencia de obras muertas. Hoy el Señor le está llamando. ¿Podrá usted acercarse? Vamos a hacer una oración juntos, ¿qué le parece? Señor Jesús, vengo delante de ti, Señor, después de haber oído tu palabra. Me arrepiento de todo corazón por haberme relacionado con la muerte o con un muerto. Señor, siento que mi conciencia me acusa cada día y siento que no puedo servirte por cuestión de mi conciencia, Señor. Pero quiero servirte porque quiero ser un hijo agradecido de ti por cuanto tú tuviste misericordia y cuanto tú me salvaste. Señor, perdóname, límpiame de todo pecado, de toda maldad. Señor, hazlo por amor de ti mismo, por amor de tu Hijo Jesucristo. Me vengo delante de ti, me arrepiento de todo corazón. Y Señor, ayúdame para que nunca más vuelva a ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos amados, estamos terminando el programa. El día viernes de 10 a 11 de la mañana le esperamos. La iglesia se encuentra en la calle José Hernández, 384, Barrio El Tambo. Le esperamos también que nos visite, hermano. Un fuerte abrazo, el Señor les bendiga. Amén.